Saludos al público de Cruz y Sin Editar con Manuel Ernesto Rivera, el podcast que se mueve contigo, mire, tocando los temas que nos afectan como país. Y esta vez nos hemos movido a la red de albergues de violencia de género, porque lamentablemente pues siguen ocurriendo asesinatos en nuestra isla de nuestras mujeres y es un hecho lamentable. El más reciente caso es súper espantoso, ocurrió en Atillo y se trata de un hombre que llevaba apenas un mes de relación con esta mujer y lamentablemente pues la asesinó y la asesinó dentro de su casa. Un guardia de seguridad le dio un tiro en la frente y luego la envolvió en sábanas y la arrastró por la residencia para sacarla al patio exterior y un vecino se da cuenta del suceso. Ese día que ocurrieron los hechos, el guardia de seguridad se ausentó de su trabajo y luego es que encuentran a la mujer asesinada en su hogar. Fue arrestado, fue detenido, ya fue llevado a la vista de regla 6 donde se determina causa para arresto. Se le encontró causa para arresto, le impusieron 3 millones de fianza que no pudo prestar y se encuentra preso en este momento en espera de lo que serán los futuros procesos judiciales. Esto es otro hecho lamentable y el gobierno sigue arrastrando los pies, no pone en práctica lo que fueron las recomendaciones del Comité PARE que hubo bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi y que lamentablemente la gobernadora Jennifer González eliminó también el estado de emergencia. ¿Estamos o no estamos en un estado de emergencia? Pues mire, para contestar esa y otra pregunta, me acompaña Coralie León. Ella es la directora de la red de albergue de violencia de género. Bienvenida, Coralie. Agradecida de estar aquí en Crudo y Sin Editar para hablar de temas muy importantes para nosotras y también para el país. Una reacción inmediata a este lamentable nuevo caso, que sería el tercer feminicidio en lo que va de año y van solamente 3 meses. Es terrible para las mujeres y es terrible para el país y este es el producto de cuando abandonamos estrategias de prevención, abandonamos procesos que se han dado en el pasado que han demostrado ser efectivos y cuando no priorizamos la atención de la violencia de género. Estamos viendo, por ejemplo, en este contexto cómo no se ha priorizado los servicios para sobrevivientes, garantizar la continuidad de servicios para sobrevivientes y que todas las sobrevivientes en Puerto Rico sepan a dónde buscar ayuda y dónde poder proteger su vida. Y también estamos viendo cómo estrategias de prevención que se habían estado implementando antes se dejaron de implementar. Y además de eso, aunque ya no estemos bajo un estado de emergencia, la realidad es que la emergencia persiste. Y este caso es precisamente una demostración de esa realidad. El estado de emergencia se eliminó sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de análisis y ni de métrica sobre la efectividad o no que haya tenido, siendo la gobernadora una mujer. ¿Ustedes se sienten que la gobernadora es una aliada de las organizaciones de mujeres o se sienten que la gobernadora ¿verdad? Ha traicionado su propio género por ser mujer? Yo creo que lo importante es rescatar lo que ha funcionado, ¿verdad? Para nosotros es bien importante, por ejemplo, en el contexto del Comité PARE, que no se hizo esa evaluación final, no se identificó lo que funcionó y lo que no funcionó y poder sostener lo que sí funcionó. En Puerto Rico, por ejemplo, el COPOP es parte del producto de esas discusiones del Comité PARE. Para quienes no sepan qué es el COPOP, básicamente es una dependencia de la policía que se encarga del diligenciamiento de las órdenes de protección y hacen un seguimiento también para víctimas y sobrevivientes, le conectan con servicios de trabajo social, hacen rondas preventivas. Ese tipo de estrategia surgió de discusiones del Comité PARE, así que hay elementos que son muy importantes que se puedan sostener y que puedan permanecer como parte de esa respuesta desde el Estado. Y nosotros lo que solicitamos es que esto vuelva a ser prioridad, vuelva a ponerse, ¿verdad?, como centro de discusión a nivel de las agencias de gobierno para que se pueda establecer un plan concertado donde las organizaciones que damos los servicios y que somos esa primera línea de respuesta y de defensa de la sobreviviente, estemos ahí y que también se escuchen las voces de la sobreviviente.
En ese sentido, ¿ustedes entienden que el gobierno las ha abandonado? Porque pues sabemos que el presidente Donald Trump también hizo recortes a las ayudas federales que reciben las organizaciones sin fines de lucro, que son las que atienden a las víctimas de violencia de género. Eh, el gobierno no les ha asignado dinero a pesar de esta eliminación de estos fondos federales. Entonces, esto se une a que la violencia de género continúa y en efecto, pues siguen asesinando mujeres y tampoco se quiere enseñar el currículo de perspectiva de género en las escuelas. Entonces, parecería que están abandonadas a su suerte. Pues yo creo que desde el año pasado lo que ha ocurrido es que ha surgido una tormenta perfecta. Se dan unos cambios a nivel de política pública federal, donde entonces procesos que se habían estado dando por los últimos años, donde se hablaba, por ejemplo, de la atención a comunidades culturalmente específicas, y ahí incluían, ¿verdad?, a las personas latinas, a las personas negras, a las personas LGBT, a las personas inmigrantes. Se habían logrado unos avances en términos de justicia del lenguaje también para las sobrevivientes a nivel federal, para hacer más accesible la justicia. Pues se empiezan a revertir todos estos procesos. Y desde inicios del año pasado nosotros empezamos a alertar que según lo que íbamos viendo, sabíamos que iban a venir unos recortes a nivel federal, que iban a tener un impacto en Puerto Rico porque parte de los fondos que se reparten a organizaciones por medio de propuestas son por asignación federal. Es una fórmula federal que se establece para las jurisdicciones y los territorios de Estados Unidos. Así que lo pudimos prever, alertamos desde el inicio, en ese momento no hubo una respuesta, y ahora mismo estamos viviendo el producto, ¿verdad?, de que no haya habido una planificación. Yo me paso todo el tiempo monitoreando qué hacen también otros países y otros estados cuando tienen situaciones similares, y uno de los ejemplos que para mí es bien importante resaltar fue lo que hizo el estado de Colorado. Colorado desde el 2024 identificó que esto iba a pasar, y lo que hicieron fue que establecieron por medio de referéndum un impuesto a la venta de armas. Y por medio de ese impuesto a la venta de armas generaron un fondo, y con ese fondo han estado minimizando el impacto del recorte de los fondos federales, porque lo destinaron para las organizaciones que atienden a víctimas del crimen. Y ahí están incorporados los albergues, organizaciones de servicios, entre muchas otras organizaciones que trabajan con otras poblaciones que también son víctimas del crimen. Así que hay estrategias que se pueden utilizar, no estamos haciendo, ¿verdad?, una solicitud en el vacío, es una cuestión de tener creatividad, de pensar, ¿verdad?, fuera de la cajita, y de reconocer también una realidad histórica en Puerto Rico. Los albergues llevan ya más de 4 décadas, casi 5, haciendo un trabajo que es una responsabilidad del Estado que le es delegada, que asumimos con mucha responsabilidad, pero para poder hacerla pues es necesario que el Estado entonces garantice una continuidad de esos fondos. Así las cosas, esa idea o ese plan que se instaló allá en Colorado debería o podría ser un ejemplo para emular aquí, sobre todo teniendo un gobierno PNP que cree en la estadidad. Y ya hay un estado que demostró que un impuesto a las armas pues funciona. Y de hecho aquí esos asesinatos que han ocurrido contra las mujeres en su mayoría ha sido con armas legales. Este caso reciente de Atillo es un guardia de seguridad que con varias armas bajo su poder, porque son armas legales que tiene como guardia de seguridad, asesinó a esta mujer. Entonces, si se permite ese impuesto a las armas y se destina ese dinero para las organizaciones, no solamente de mujeres, sino también para el programa de víctimas del crimen y del Departamento de Justicia para protección a las víctimas del crimen, podría haber por lo menos una entrada de dinero que garantice entonces la continuidad de servicios a las mujeres que recurren a los albergues. De hecho, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, alrededor del 87% de los feminicidios han ocurrido con armas, y muchas de estas con armas legales. Así que la realidad es que es una situación bien compleja en Puerto Rico que es importante atender, y nosotras hemos desarrollado una propuesta para esos fines. De hecho, le hemos puesto de nombre al Fondo Vida Segura, y precisamente lo que establecería es un impuesto de alrededor del 5% a la venta de armas y sus aditamentos en Puerto Rico.
es una medida de reparación, ¿verdad? Porque reconoce que si hay un asunto, hay un problema de armas en Puerto Rico, pues entonces los portadores de armas también pueden asumir responsabilidad y apoyar que las sobrevivientes tengan acceso a los servicios para proteger su vida y para también sanar y tener un bienestar. Esa propuesta ustedes se la han presentado directamente a algunos de los funcionarios electos. De hecho, una de las cosas que hicimos el año pasado, la senadora Ada Álvarez Conde presentó una resolución conjunta, la resolución conjunta número 11, donde solicitaba que en el presupuesto que está corriendo actualmente, ¿verdad? En este año fiscal, se hiciera una asignación en ese presupuesto de $1 millón para los albergues integrantes de la red. Nosotras estuvimos de acuerdo con esa resolución conjunta, pero en nuestro memorial incluimos esta propuesta del fondo, planteando que esa resolución atendía la inmediatez del recorte, pero para poder desarrollar una propuesta a largo plazo que atienda esta situación que para que no vuelva a ocurrir, pues lo ideal era contemplar una propuesta como el Fondo Vida Segura que atendería esa situación de una vez y por todas. Esa propuesta de Ada Álvarez Conde, si no recuerdo, fue rechazada. Sí, esta semana pasada fue rechazada, recibió un informe negativo, lo que es muy lamentable, se da básicamente en la semana de la mujer trabajadora, así que tiene también tiene un peso, ¿verdad? Un simbolismo adicional para nosotras, que precisamente en esta semana, cuando es una resolución que se presentó en enero del 2025, ¿verdad? Que se movió muy lento en el proceso, pues se hiciera entonces público. Ese informe consigna la posición de la red de estar a favor de la resolución y menciona el Fondo Vida Segura. Nosotros lo que estábamos buscando era precisamente darle garra a la resolución y presentar una alternativa de dónde podían surgir los fondos. Y vamos a estar haciendo el trabajo de volver a ir a la legislatura y de volver a presentar nuestra propuesta y de buscar legisladores y legisladoras que estén dispuestas y dispuestos a hacer el trabajo que hay que hacer, a tener la voluntad política para poder atender un problema y garantizar que haya continuidad en los servicios que salvan vidas todos los días. En lo que va de cuatrenio, este primer año y un poco más, 3 meses del 2026, la gobernadora ha recibido a las organizaciones de mujeres. Pues tuvo recientemente una reunión de un concilio de mujeres en la Fortaleza. Nosotras en el año pasado, solicitamos varias veces, ¿verdad? Poder tener reuniones, incluso se hizo una invitación a uno de nuestros albergues. Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Justicia, con la Procuradora de las Mujeres varias veces. Tuvimos una reunión también con la Secretaría de Estado el año pasado y con asesoras de la gobernadora. Evidentemente también nos encantaría poder hablar directamente con ella, presentarle. Nosotras somos personas que no solamente presentamos el problema, también vamos con soluciones. Y nos encantaría, ¿verdad?, poder dialogar directamente con ella y poder presentarle también nuestras soluciones, como el Fondo Vida Segura, para que puedan ser evaluadas, incluso la posibilidad de que puedan ser acogidas como un proyecto de administración. En el gobierno, pues lamentablemente la mayoría parlamentaria del PNP son conservadores y hemos visto que se han aprobado legislaciones para darle derechos a los no nacidos. Sin embargo, a las mujeres y a los niños no se les garantiza esa protección, o al menos, aunque exista esa protección por ley, lo cierto es que las agencias no dan abasto. El mismo Departamento de la Familia no tiene los trabajadores sociales necesarios para poder atender todas las querellas que hay en contra de los niños maltratados y de los niños abusados sexualmente. ¿Ustedes cómo ven alguna luz al final del túnel para resolver estos asuntos, toda vez que parecería que la realidad va por un lado y la legislatura está en la lalandia? Pues para nosotras, por ejemplo, es bien importante que se reconozca o que esté en el imaginario de la gente que el trabajo que nosotros hacemos es precisamente un trabajo de proteger la vida. Es un trabajo de proteger la vida de las mujeres y es un trabajo de proteger la vida de la niñez, porque las sobrevivientes cuando son madres llegan con sus hijos y sus hijas a los albergues
y muchas veces llegan no solamente con miedo de lo que les pueda ocurrir a ellas, también tienen miedo de lo que les puede ocurrir a sus hijos. De hecho, hemos visto casos recientes este año del agresor que fue y mató al hijo de la víctima, ¿verdad? Y la verbalización que le hace: te voy a quitar lo más que te duele, lo más que te importa en la vida, ¿verdad? Lo más que tú amas en la vida. Así que vemos cómo la violencia de género no... Sí, que fue en Ceiba este Sí. caso, que el agresor no mata a la mujer, pero le mata al hijo. Así mismo. Así que vemos cómo la violencia de género no solamente impacta a la mujer, impacta al entorno familiar entero y tiene potencialmente la capacidad de restarle la vida a niños, niñas, a jóvenes que están en pleno desarrollo. Así que para nosotras, nuestro trabajo es un trabajo de defender la vida y es un trabajo de defender la dignidad y el bienestar de las mujeres, las sobrevivientes, porque para nosotras nuestra máxima es que todas las personas que son víctimas de violencia de género, ya sea violencia doméstica, violencia sexual, acecho, trata humana, tengan la capacidad y tengan los recursos para poder sanar y para poder vivir en bienestar, para poder retomar sus vidas. Eso es lo que estamos trabajando y a veces, siendo honesta, es frustrante tener que explicarnos tanto, porque debería ser bien simple entender que si tenemos una crisis de feminicidios en el país y los albergues son la única barrera que garantiza el 100% de las veces la vida de esas mujeres y de esas familias, pues 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pues tenemos entonces que garantizar la continuidad de esos servicios. Ahora mismo, los servicios que dan los albergues, ante la falta de fondos y los recortes que han habido y la falta de acción del gobierno de resarcir de algún modo esos fondos que perdieron, ¿están en peligro de operar? Pues mira, ahora mismo los recortes se empezaron a sentir desde septiembre de 2025, así que las organizaciones ya llevan múltiples meses haciendo ajustes, impactando su fondo general. La manera en la que yo describo lo que le pasa a las organizaciones, y esto es peor este año porque el recorte fue sistemático, ¿verdad? Todas las fuentes de fondo básicamente recortaron, pero esto es algo que pasa todos los años. Todos los años hay incertidumbre sobre la asignación de los fondos, todos los años a finales de junio y a finales de septiembre las organizaciones están en esa incertidumbre de no saber si van a contar con recursos suficientes para poder garantizar continuidad de los servicios. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de estrategias que atiendan esta perpetuidad. Pero en este contexto, desde septiembre ya vienen manejando recortes, la situación se complejiza en enero 31, cuando se acaban entonces los fondos Stop Agua que fueron asignados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También están manejando retrasos en asignaciones que fueron aprobadas, así que es una, ¿verdad?, tormenta perfecta, se juntan todas estas cosas a la vez. Y han estado haciendo ajustes. Muchas organizaciones han, por ejemplo, tenido que poner en pausa sus programas e iniciativas de prevención para entonces darle prioridad al servicio directo. Hay albergues que están enfrentando la posibilidad de tener que a lo mejor disminuir sus servicios ambulatorios para poder entonces garantizar la continuidad del servicio de albergue. Hay unas que se le vencieron contratos y no han podido entonces volver a llenar esas plazas o a renovar esos contratos porque no cuentan con los recursos suficientes, y algunos han tenido que hacer ajustes en su capacidad. Por ejemplo, si un albergue tiene 25 camas, pero no tiene su plantilla de personal completo, significa que esas 25 camas no pueden ser ocupadas porque hay unas responsabilidades de acompañamiento, incluso hasta legales, que están atadas, ¿verdad?, a poder entonces llenar esas camas de acuerdo al personal disponible en ese albergue. Así que todas esas cosas se han estado dando. Con todo eso, los albergues han estado haciendo distintas estrategias para poder dar continuidad al servicio, porque el compromiso está con las sobrevivientes, pero este compromiso no es solamente de nosotras, este compromiso también es del Estado. Así que es bien importante que se pueda asumir esa responsabilidad y que se pueda atender la situación. Pues ojalá se escuche el reclamo de ustedes para que el fondo de vida segura que están proponiendo se apruebe. Me parece que aquí se aprueban impuestos a la crudita y a otras cosas, pues aquí tenemos un impuesto que estaría funcionando en beneficio de proteger la vida de las mujeres y de sus familiares. La red de albergues, ¿cuántos albergues tiene? Ahora mismo la red de albergues está integrada por los 9 albergues que son especializados para sobrevivientes de violencia de género en el país.
Son 7 organizaciones sin fines de lucro que entonces administran y manejan estos 9 albergues. Ahí tenemos organizaciones que tienen más de 45 años, como la Casa Protegida Julia de Burgos, que es el primer albergue establecido en Puerto Rico y en el Caribe. También Hogar Ruth. Estos 2 albergues incluso existen antes de que hubiera política pública relacionada a la violencia doméstica en Puerto Rico, antes de que la ley 54 existiera. Y los trabajos que hicieron ambas fueron zapatas para poder entonces crear esa legislación. Así que son albergues históricos en su mayoría y son albergues que llevan mínimo 15 años dando servicios a sobrevivientes. Esos albergues ahora mismo están a capacidad. Ahora mismo hay espacios y los albergues todavía están dando servicios. Esto es bien importante que la gente sepa. Estamos haciendo de tripas corazones de verdad para poder garantizar continuidad en los servicios. Hay espacios disponibles, así que las sobrevivientes que nos puedan estar viendo, que sepan que pueden llamarnos. Y de hecho hay una línea de emergencia que utilizamos, que es la línea de emergencia del Proyecto Matria, que conecta con varios de los albergues en una sola llamada, que es el 787-489-0022. Repítelo. 787-489-0022. Ok, una mujer que llega al albergue con sus hijos, ¿cuánto tiempo permanece en ese albergue? ¿En qué momento sale? ¿Cómo las protegen de que no llegue hasta el albergue el agresor? Los albergues funcionan como un equivalente de la sala de emergencia, básicamente. Es un espacio para estabilizar una situación y para proteger. Cuando la sobreviviente llega a ese espacio, está aproximadamente unos 3 meses. Eso va a depender, porque cada caso es distinto, ¿verdad? Y cada plan de trabajo se ajusta a unas necesidades específicas. Se atienden elementos de seguridad, así que trabajamos todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con elementos de protección. A veces hay asuntos de familia, ¿verdad? De divorcio, de relaciones paterno-filiares, incluso disputas de custodia, etcétera, que también se le da esos apoyos desde los albergues. Se atiende toda la parte psicosocial, tienen acceso a servicios con trabajadoras sociales y trabajadoras sociales clínicas, psicólogas, abogadas, intercesoras legales, manejadoras de casos, enfermeras. Muchas veces las sobrevivientes llegan y llevan años sin poder atender su salud física, así que también conectamos a las sobrevivientes. Hemos tenido sobrevivientes, por ejemplo, con cáncer en un espacio de albergue, sobrevivientes que a raíz de la experiencia de violencia tienen movilidad limitada porque fueron golpeadas o agredidas. Todo eso se atiende desde el espacio del albergue. También se le dan servicios a los menores. Así que un niño o una niña que llega o un joven muy probablemente vio esa violencia, estuvo expuesta a esa violencia, hay una secuela del trauma que lo impactan en su conducta, pero lo impacta también en su desarrollo cognitivo y conductual. Así que se hace un trabajo con psicólogos y psicólogas. Hay albergues que han desarrollado proyectos Montessori enfocados en trauma para impactar, ¿verdad? Y también tratar de minimizar esas secuelas del trauma en la niñez temprana. Así que son trabajos bien comprensivos. Una vez se estabiliza su situación, muchos albergues tienen programas de vivienda porque se han convertido en ecosistemas de servicios, ¿verdad? No solamente el albergue, es que después, ¿qué pasa? ¿Para dónde va ese sobreviviente? Pues se le asigna también unos recursos para que pueda tener una vivienda. Ahí es donde está el tranque, muchas veces. Y eso muchas veces es lo que hace que nos atrase porque en Puerto Rico no hay inventario de vivienda disponible. Hemos visto cómo se han disparado los costos de la vivienda y las rentas en el país y esto ha tenido un impacto para las sobrevivientes que son doblemente desplazadas. Las desplazan de sus comunidades porque tienen que huir por la violencia y después no hay espacio, ¿verdad? No hay un lugar accesible para que podamos entonces pagar esa renta y que ella pueda estar ahí. Así que trabajamos mucho, muy arduamente para poder ubicarles en vivienda y seguir dándole apoyo psicosocial, dándole cuidado de menores, apoyándole en ubicación de empleo, algunas desarrollan microempresas u otras estrategias de desarrollo económico. Todo eso se hace desde el albergue. Si en 3 meses esa víctima lamentablemente no puede salir del albergue por lo que están mencionando, que no consigue vivienda, que no puede pagar una renta, que no hay vivienda asequible incluso para parejas jóvenes o para parejas adultas, pues mucho menos para una mujer sola con hijos que haya sido víctima de violencia doméstica, poder salir del albergue y conseguir un sitio seguro. ¿Qué pasa con esa víctima? Si en 3 meses eso no hemos podido atenderlo, las sobrevivientes siguen en el albergue y seguimos apoyándola y seguimos buscando estrategias,
seguimos tocando la puerta de arrendadores y arrendadoras solidarias, que si hay alguno o alguna que nos está escuchando, que también nos llame, que son súper necesarios y hacen la diferencia en la vida de las sobrevivientes. Así que seguimos trabajando con esos sobrevivientes hasta que podamos apoyarlos. La Oficina de la Procuraduría de la Mujer, ¿qué ayuda, si alguna, le brinda a los albergues? O sea, ¿han procurado asignarle dinero? Pues nosotros hemos tenido varias reuniones con la Procuradora de las Mujeres. Anualmente la oficina asigna fondos por medio de fondos federales, que son Stop Agua. Esos fondos acabaron ahora el 31 de enero. Hemos estado precisamente en múltiples reuniones desde noviembre del año pasado, donde pues, básicamente presentamos la necesidad y solicitamos una intervención y apoyo. Esas conversaciones han continuado. En febrero de este año tuvimos una reunión con la Procuradora y la Secretaría de Justicia, precisamente en uno de nuestros albergues integrantes, en Hogar Ruth, donde pudieron ver de primera mano los servicios que se prestan, porque a veces es difícil poder que la gente entienda o que conecte con lo que hacemos si no lo ve. Así que estratégicamente, ¿verdad? Pues le hicimos esa invitación y ellas llegaron al espacio de uno de nuestros albergues integrantes. Y de ahí, ¿verdad? Hemos seguido en comunicaciones porque esto para nosotros es sumamente importante. Todavía no tenemos una solución final al problema y seguimos monitoreando la situación y acompañando a los albergues en este proceso. Historias de éxito, ¿verdad? Deben tener alguna mujer que llegó con sus hijos a un albergue, pudo salir a los 3 meses, pudo reconstruir su vida y va encaminada a tener éxito en su vida o mínimamente tener calidad de vida. Definitivo. Tenemos participantes o ex participantes, ¿verdad? Sobrevivientes que salen del albergue y se vuelven voluntarias de las organizaciones. Tenemos sobrevivientes que una vez fortalecidas se convierten en parte de los equipos y son sobrevivientes que acompañan a sobrevivientes a sanar. Tenemos sobrevivientes que han estado en los albergues que entonces luego pasan a ser parte de su junta de directoras. Y desde ahí también, desde su conocimiento, desde su experiencia de vida, siguen acompañando a la organización a evolucionar y a fortalecerse. Así que para nosotras todas esas historias nos llenan de mucho orgullo y nos llenan de mucha alegría porque son ejemplo vivo, no solamente de lo que hacemos los albergues, sino de las decisiones que ellas tomaron y de cómo ellas transformaron sus vidas y lograron entonces fortalecerse y tener una vida libre de violencia. Así que eso es nuestro orgullo. Hay varias enmiendas ahora mismo que se están considerando para la Ley 54 de violencia de género. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver esas enmiendas y cuál es la postura de ustedes hacia esas enmiendas? Pues nosotras ahora mismo, de hecho, vamos a estar próximamente en una de las mesas de diálogo que citó el representante José Che Pérez para precisamente hablar de la Ley 54. Van a ser grupos diversos donde van a haber representación de organizaciones, agencias de gobierno, para hablar precisamente sobre cuáles son las necesidades específicas de la ley. La Ley 54 fue una ley avanzada en Puerto Rico y de hecho ha sido de modelo para otros países, ¿verdad? Para poder desarrollar sus propias políticas de violencia doméstica. Nuestra preocupación con la ley 54 es que se han hecho muchas enmiendas que a veces pueden ser detrimentales, a veces nos enfocamos solamente en lo punitivo y no entonces atendemos la parte, ¿verdad?, de prevención específicamente, y hay incluso propuestas que plantean la derogación básicamente de la ley. Cuando para nosotros fue tan luchado poder tener una ley como la ley 54. Sí, hay que sentarnos a mirar la ley, porque como les digo, han habido un montón de cambios en la ley y hay que ver cómo entonces ese cuerpo, ¿verdad? Esa política pública entonces funciona con tantos parchos juntos y muy probablemente hay que hacer unas modificaciones, pero deben ser consensuadas. A veces muchos de estos cambios se hacen desconectados de quienes hacemos el trabajo y de quienes son impactadas por esa ley, ¿verdad? De las mismas sobrevivientes, y es importante que sus voces también sean parte de esa conversación. Así las cosas, teniendo la posibilidad de que esa ley sufra nuevas enmiendas y de que a lo mejor la trastoquen y en vez de garantizar derechos a las mujeres se los quite, ¿qué ustedes tienen que hacer para que
en realidad la ley sea más fuerte y no les elimine derechos. Definitivo, nosotras una de las cosas que hacemos es que estamos todo el tiempo monitoreando los proyectos de ley que bajan, particularmente los que trastocan la ley 54, porque tienen un impacto directo sobre el trabajo que hacemos y sobre las vidas de las sobrevivientes. Así que no vamos a parar ese trabajo de monitoría. En el pasado también hemos hecho intervenciones por medio de memoriales o incluso participado de vistas públicas para poder compartir la opinión de nuestras organizaciones integrantes, que son organizaciones expertas en Puerto Rico sobre este tema. Y muchas veces, de hecho, he tenido la oportunidad de hablar con legisladores y legisladoras sobre este tema y les digo, pueden tener ideas que, ¿verdad? Pueden tener tremenda intención, una muy buena intención, pero toquen nuestra puerta porque podemos entonces darle esa infusión de cómo se ve eso en la práctica, de qué elementos puede proteger o puede desatender esa medida. Y también que nos permitan traer a sobrevivientes a la mesa y que puedan entonces ellas ser parte de esa conversación, porque en última instancia son quienes se afectan. Si se cambia la definición, por ejemplo, de lo que es violencia económica en la ley, eso va a tener unas repercusiones entonces en los casos de los tribunales. Así que es ver cómo se da esa correlación, cómo esta palabrita que yo cambio aquí, entonces trastoca un caso que puede estar activo en el tribunal. La, la, la realidad es, volviendo un poco a la situación de que la mayoría parlamentaria pues, es conservadora, ¿ustedes sienten que tienen aliados en el PNP, que es el partido de gobierno, o se sienten que están abandonadas? Pues mira, nosotras trabajamos con todas las administraciones, ¿verdad? Y buscamos tender puentes de comunicación con todas las administraciones porque cuando llega una sobreviviente a un albergue, uno no le pregunta nada, ¿verdad? Que no tenga que ver con su experiencia de vida y con la violencia que acaba de vivir. Así que para nosotras es bien importante garantizar esas comunicaciones, garantizar esos puentes y sobre todo que se entienda cuál es la prioridad de lo que hacemos y por qué es importante proteger los servicios para proteger la vida. Así que todas las veces que vamos, ¿verdad? Hablamos con todos los legisladores y las legisladoras y buscamos tender puentes. Pueden haber diferencias políticas entre los distintos partidos en la legislatura, pero esto debe ser un tema que una, porque estamos hablando, volvemos, de proteger la vida. Así que para nosotras esa es la exhortación que también le hacemos a los legisladores y a las legisladoras, que podamos unir esfuerzos para poder entonces tener de parte de ellos esa voluntad política de atender este problema de una vez y por todas. Mirando a tu cámara, un mensaje final para el gobierno para que responda a los reclamos que tienen no solamente las organizaciones, sino también las mujeres víctimas de violencia de género. Nosotras no solamente estamos planteando necesidades específicas, también venimos con soluciones. Y lo que queremos es que podamos sentarnos a la mesa y poder hacer esas soluciones realidad. Esto es algo que le debemos al país y sobre todo es una deuda histórica con las sobrevivientes. Y lo que queremos es poder garantizar que cuando ellas necesiten tocar la puerta de uno de nuestros albergues, esa puerta siga abierta. Así que vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar priorizando la vida de las mujeres y vamos a hacer la diferencia. Importante escuchar esas soluciones que ha presentado Coralie León, directora de la Red de Albergues de Violencia de Género, que llevan tiempo atendiendo a las víctimas de violencia de género y a sus familias, y que es importante que se pueda tener el dinero y los fondos necesarios para poder seguir operando y para poder seguir prestando estos servicios que prestan estas organizaciones sin fines de lucro, que si no los tuviéramos, pues las víctimas estuvieran en una situación peor de la que se encuentran, porque el gobierno pues tampoco las atiende y tampoco da abastos para poder atender este serio problema de violencia de género que tiene el país, que es una epidemia y que se supone que todos como sociedad, incluyendo el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro, estemos navegando hacia el mismo fin, que es tratar de minimizar y reducir y, si es posible, eliminar los casos de violencia de género, pero para eso hace falta voluntad política y sobre todo hace falta que haya más empatía por parte de los gobiernos de turno.
Así concluimos esta edición de Crudo y Sin Editar con Manuel Ernesto Rivera. Le doy gracias a Gabriela, nuestra camarógrafa, y también a Franklin Pizarro, que es el editor de este programa Crudo y Sin Editar con Manuel Ernesto Rivera, y será hasta la próxima.